Julia Estrada, que es diputada nacional de Unión por la Patria. ¿Qué tal, Julia? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, la verdad que yo siempre ¿no? te escucho como explicás muy claramente, ¿no? Temas económicos complejos, donde hoy estamos en esta economía financiera que se reparten muy pocos y donde nuevamente el fondo es uno de los temas de esta Argentina, ¿no? Un fondo que nos condiciona y donde estamos viendo que este gobierno está necesitando estos dólares, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar o qué es lo que avisaron ustedes en el Congreso? ¿Llega por decreto? ¿Llega proyecto? Bueno, efectivamente ayer se publicó este comunicado del Gobierno Nacional que van a mandar un decreto de necesidad y urgencia al Congreso, es decir, algo que no se hace, para decirlo rápido. Esto tiene que ser una ley y tiene que ser una ley que detalle cuáles son las características del acuerdo, es decir, tampoco puede ser una ley que diga sencillamente autorícenme a negociar con el FMI. Incluso esa ley, fíjate vos, tenía el apoyo de algunos que se autoperciben opositores. Lilita Carrió salió a decir que le iba a apoyar, sí. Mazot de Encuentro Federal salió a decir que sí, que estaba dispuesto si mandaban el presupuesto. Para darle gobernabilidad. Ahora, así todo, claro, para darle gobernabilidad, ya tenía prácticamente los votos del FMI, así todo decidieron mandarlo por decreto de necesidad de urgencia, lo cual rompe la institucionalidad. Hay una ley vigente del gobierno anterior del año 2021 que establece en su artículo 1 que todo acuerdo con un organismo extranjero, un organismo multilateral como el FMI tiene que pasar por el Congreso, con lo cual es violatorio de una ley. Uno está permanentemente esperando cuando aparezca este DNU, decreto de necesidad de urgencia, que aparezca algún juez de oficio y lo frene porque es abiertamente ilegal respecto de la legislación vigente. Claro, porque aparte eso si lo nos dijo, metemos en la Julia, cuestión legal, ¿no? Lo dijo también en la entrevista que dio hace 3 días con Majul, ¿no? Sí. Cuando le preguntó si iba a ser por decreto, dijo el presidente claramente que no, porque él si sale a la cancha, hizo una metáfora con los jugadores, que iba a hacerlo como corresponde, ¿no? Dice que se iba a adherir a la ley. Y esto es lo que no pasó 3 días después, ¿no? El tema es que, a ver, con un decreto necesitan menos legisladores para aprobar, ¿no? Ya vimos que las mayorías con los decretos Con un decreto se necesita un rechazo de las 2/3 partes. Necesitamos juntar, es como el veto, ¿no? Necesitamos juntar 2/3 partes para rechazar. Que obviamente siempre contábamos con los diputados de Unión por la Patria, particularmente además los diputados de la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria siempre han votado bien, es decir, en contra de las políticas de Milei que son de retroceso, pero claro, una cosa es tener 98, nos faltan para los 129 y para los 2/3 también. Eso si vamos a la cuestión legal. Ahora, nos metemos en la discusión económica, que es la que de verdad tenemos que lograr que se entienda, y es enormemente grave por un montón de aspectos. Yo lo que primero quiero decir, porque lamentablemente no se sabe, es la deuda con el FMI que se pagó, que se financió durante el gobierno de Macri, todavía no se devolvió. Es decir, Argentina debe 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Recién decíamos 41, no mira. 45. No es que porque se terminaron las revisiones del acuerdo, que terminaron en septiembre del año pasado, ya está y podemos volver a empezar con el fondo. No, nadie le pagó nada al FMI. Esto hay que decirlo clarito. Entonces, la deuda que venga se suma a la deuda preexistente con el FMI. Y como no quieren decir la verdad, como no quieren decir que esto es más deuda con el fondo, vienen con un verso de que en realidad cambian una deuda por otra, por ende no hay más deuda. Eso es falso. Primero, con el FMI hay más deuda. Segundo, quieren cambiar esa deuda que hay entre el Banco Central y el Tesoro, que son letras intransferibles nominadas en dólares, que ellos mismos dijeron en distintas oportunidades durante el gobierno de Cristina, que no servían para nada, que eran papelitos de colores, que el Tesoro le había dado al Banco Central. Bueno, esos papelitos de colores que supuestamente no sirven para nada, ahora los quieren pagar con deuda del FMI. Es claramente una excusa para cambiar deuda que se puede financiar, que es intraestado, es decir, deuda del sector público,
fácilmente roleable o renegociable con el Banco Central, por deuda con un organismo externo que te pide condicionalidades, además de estar nominada en moneda extranjera. Esto es lo más grave que hay. Y en tercer lugar, quiero decir, el gobierno va encontrando formas de seguir estirándole la vida, larga vida, al dólar a 1.000. Eso es lo que quieren. El dólar a 1.000 no se sostiene por el peso específico de la economía argentina, porque la balanza comercial nos de bárbaro, la cuenta corriente nos de bárbaro, no se sostiene así. Se sostiene primero con el cepo de la primera parte de los 6 meses del gobierno del 2024, que pudo comprar dólares hasta que se le acabó en junio. Después el blanqueo, que trajeron 20.000 millones de dólares. Luego pidieron deuda con un repo que sacó el Banco Central. Y ahora quieren venir al Fondo Monetario Internacional otra vez. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Tiene que tener algún otro puente? Bueno, después lo que viene es una devaluación. Julia, lo que primero se me ocurre preguntar, como para hacerlo simple, digo, ¿qué tan malo debe ser este acuerdo para no mandar la ley y sí sacarlo por DNU? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué tan malo es el acuerdo para no blanquearlo, de hacerlo de la manera que corresponde? Es una gran pregunta. Bueno, yo en mis redes sociales me hice esta pregunta. Debe ser muy horrible para que no lo puedan ni mostrar, para que no se animen ni siquiera a mostrar un 10-15% de lo que es. Yo estoy convencida, por simple análisis político, más aún después de ver lo que pasó con Trump y Zelensky, en donde luego de prestarle una millonada a Ucrania le piden directamente que le ceda la explotación de las tierras raras, es decir, le piden recursos naturales, que este acuerdo tiene condicionalidades no escritas o no explicitadas, quizás en la letra, en donde Argentina le va a terminar dando una parte de sus recursos naturales para la explotación a Estados Unidos. Esto es así, así funciona el mundo, y así funciona el mundo desde que Trump es presidente y quiere restituir sus facultades frente a todo Occidente y en particular a Argentina, que es un país en este momento aliado del Cono Sur, mientras que el resto de los países latinoamericanos no lo es, porque Brasil no lo es, Petro en Colombia no lo es, Sheinbaum en México tampoco lo es, con lo cual yo diría que estamos frente a un problema de índole geopolítica otra vez. Julia, Jorge Chamorro, ¿cómo estás? Te molesto con... ¿Cómo va? Bien, bien. Te molesto con una pregunta. Sé que andás con poco tiempo, es muy de fondo, pero por lo menos una idea, porque yo siempre trato de apuntar a aquel que está confundido, no a los núcleos duros de un lado y del otro, sino a aquel que está confundido y compra muchas veces la propaganda política de Caputo y compañía. Lo que está tratando de decir Caputo es: no voy a acompañar al club de los devaluadores, igual que Milei, y da a entender no vamos a devaluar porque lo que hay que bajar los costos, los precios. Suena muy razonable eso, pero ¿qué trampa hay si la podés desmenuzar para el gran público cuando quiere decir hay que defender el salario, no generar pobreza? ¿Qué hay detrás de lo que estás sosteniendo? A ver, ellos son unos mentirosos, porque primero los que devaluaron cuando apenas asumieron fueron ellos. 118% subieron el dólar en diciembre, así que la devaluación fue el mecanismo de transferencia de ingresos apenas inició el gobierno de Milei con Caputo, ministro de Economía. Luego decidieron atrasar el tipo de cambio deliberadamente para usarlo como ancla frente a la inflación, cosa que efectivamente es así, como lo venimos diciendo nosotros, digo, los peronistas, los que vemos que el dólar y los precios son una relación íntima en donde permanentemente la suba del dólar te genera inflación. Ahora, vos podés lograr un anclaje del dólar por razones buenas o podés hacerlo por las malas razones. Cuando Cristina tenía un proceso de apreciación cambiaria en su última etapa, en su último gobierno, tomó decisiones estratégicas para que ese dólar se pudiera seguir bancando, entre ellas la estatización de YPF, por ejemplo, es decir, la reconstitución del aparato productivo. Vos querías tener salarios que no se devaluaran, porque a medida que se devalúa el dólar, se devalúa el salario. Claro. Bueno, tenías que fortalecer tu economía. Cristina tomó esas decisiones para fortalecer la economía, para hacerlo sostenible, claro, no tomando deuda, sino ganando soberanía. Claro. Al contrario, lo que está haciendo Milei y Caputo es, de manera ficticia, sosteniendo realmente una fiesta que la vamos a pagar
nosotros más adelante, ir encontrando formas de que te financien, de que te den dólares, pero no porque la economía argentina se la banca, si la economía argentina tiene déficit. Eso es lo que uno le critica a Caputo, no es real, no es sostenible. Claro. Julia Estrada, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos a Radio Universidad. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria.